Dice la palabra de Dios que de su trono hay un río, amén, y que todo lo que toca ese río cobra vida. El río simboliza al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que vive en nosotros y que produce vida y que está produciendo frutos, amén, frutos de transformación, paz, gozo. ¡Hey! Adoramos su nombre. Aleluya. Los invito a tomar sus lugares, por favor.
Y así nos vamos a sentar también a los pies de la palabra y a la voz de la palabra escrita, abriendo las escrituras en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14. Dice así la palabra del Señor. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Aleluya. Hasta ahí. El libro de Apocalipsis, que también es el libro llamado la Revelación, que eso es lo que significa, es un libro que el Señor permitió que estuviera en la palabra y está presentado de una manera distinta a otros libros. Porque es un libro que trae representaciones. Es en su mayoría, no todo, pero en su mayoría, son representaciones como si fueran representaciones artísticas. Es como que le permitió en este caso a aquel que el Espíritu Santo le dio, que es el apóstol Juan, a que fuera como el público, una tercera persona viendo un cuadro con símbolos e imágenes y representaciones de cosas vividas en la tierra, ya acontecidas, de cosas que se iban a vivir y de cosas que iban a acontecer. Y en el capítulo que acabamos de leer, el Señor nos está presentando una obra de teatro o como si fuera un cuadro pintado. Y nos muestra primero que esto acontece en un monte, que es el monte de Sión. Es un monte, fíjense que no es algo llano, que es cabeza de montes. Es el monte donde la palabra en Romanos, en Mateo y en distintos otros libros nos dice que es la representación del lugar donde se va a asentar la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. Es un monte cabeza de montes donde los hijos de Dios, el cual nos representa como si fuera nuestra ciudad. Y dice que lo que el apóstol Juan ve es que en este monte, en la cúspide, hay alguien parado representando autoridad, que es el Cordero. Y entendemos y sabemos que es el Cordero inmolado en la cruz del Calvario, que venció, porque alguien que está de pie es alguien que representa autoridad, alguien que venció, que está sobre todas las cosas. Y esta representación queda en la cúspide. Y fíjense que el monte de Sión es un lugar de escalar, de crecimiento. Por eso no es algo llano. Y es algo que va a ser una luz representando para muchos, donde todos lo van a poder ver de todo lugar, de todas partes. Y dice el apóstol Juan que ve al Cordero parado ahí en victoria. Pero no queda ahí.
Dice que escucha unas voces como truenos sonando y cantando. Y son 144,000 personas. ¿Por qué este número? Es un múltiplo de 12, el cual representa en los 12 apóstoles las 12 gracias repartidas. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, se repartió al morir en 12 gracias, en 12 contenedores, que a través del Espíritu Santo se han manifestado. Y es la gracia que portamos en múltiplos de muchos, representando en otros tiempos y en otras generaciones la gracia de Dios. Y dice que escuchaban un cántico que nadie podía aprender, porque era un cántico nuevo, porque no es un cántico que se pueda enseñar, porque es un cántico que viene de una naturaleza. Es un cántico que solamente lo aprenden y lo reciben para soltarlo en adoración aquellos que tienen la naturaleza de Cristo. Y dice que tenían en sus frentes nombres, el nombre del Cordero y del Padre. Representa la mente de Cristo, porque no sirve de nada tener escrito algo afuera, pero esto representa una mente en esa nueva naturaleza, que es la mente de Cristo en ellos. Y podían soltar este cántico que nadie podía enseñarles, solamente tenía que fluir, porque solamente fluyen aquellos que tienen la naturaleza nueva de Cristo, la mente renovada de Cristo. Y ellos se hicieron adoración en Él y empezaron a adorar a este Cordero de gloria. Y dice, ¿saben quiénes son? Los que no se contaminaron, los que no contaminaron su naturaleza, los que se mantuvieron vírgenes y como primicias del Cordero. Porque si la primicia es santa, todo el resto es santo. Y dice, ellos no se contaminaron, no contaminaron en donde ellos tuvieron nueva naturaleza. Y pudieron ser puros delante de Él para soltar este cántico. Y se han mantenido firmes en Él. Hermanos, la reflexión es: nosotros estamos trasladados de las tinieblas a la luz. Estamos parados en el monte de Sión. Estamos parados allí viendo el Cordero inmolado por nuestras vidas. Eso nos dio autoridad de poder estar ahí junto con Él en la majestad de Dios, ante su trono, y empezar a tener en esta nueva naturaleza de Dios un cántico que nadie te lo va a poder enseñar, porque tiene que fluir de tu naturaleza. Alguien que no te lo va a poder robar, pero que no lo podemos ni impartir, solamente si naciste de nuevo. Hermanos, somos nosotros los que no tenemos que hacer una adoración ni de día ni de noche, sino que la representación es que tú eres la adoración. Tu naturaleza no puede de sonar y de cantar y de reconocer lo que Él ha hecho por ti y a quien adoras y a quien representas, porque somos ciudadanos del cielo y estamos ahora parados en ese monte siendo luz a este mundo. Nosotros somos los que no debemos de contaminar nuestra naturaleza nueva con nada de este mundo, y ese cántico va a ser adoración como perfume delante del trono constantemente, de día y de noche, el cual representa cuando estás bien en el día y cuando se te vienen ciertas oscuridades en la noche. Esa adoración será constante y nadie te la enseñó, porque van a ser de ti. Aleluya. Hermanos, la pregunta es: ¿estamos haciendo así? ¿Nos estamos preservando como primicias de Él? ¿Estás parado sobre ese monte para hacer luz? ¿Estás dándole adoración al trono del Padre? ¿Está tu mente siendo renovada, que puedan ver a Cristo en todas tus acciones a través de ti? Este es el tiempo y esta es la hora, porque lo que Juan vio, te vio a ti y me vio a mí en ese monte. Te invito a cerrar tus ojos.
y que puedas meditar. ¿Soy adoración? ¿Soy adoración? Meditemos. Sean bendecidos mis amados en esta mañana. Amén. Como decía mi esposa, este es el último día que nos vamos a ver. Al menos por este año, creo yo, ¿no? Y agradecemos al Señor, a Miguel, a Patri, todo este tiempo tan rico que hemos vivido, que hemos experimentado, hemos compartido como familia, más allá de las inquietantes situaciones que a veces uno tiene que como ministro vivir. Nos hemos enriquecido mucho junto a Miguel, junto a Patri, junto a mi esposa. Hemos hablado de muchos temas. Tenemos la libertad de hablar de muchas cosas porque aparte de ser hermanos, somos amigos. Y usted sabe que la Biblia dice que cuando uno quiere tener amigos, tiene que mostrarse amigo. Y dentro de esas relaciones que tenemos con Miguel y Patri, nosotros nos sentimos muy favorecidos, en verdad. Nos sentimos muy agradecidos del Señor. Estamos dichosos de parte del Señor, de esta conexión que nos ha provocado junto a Miguel. Así que espero que usted también haya disfrutado de nuestra estadía, así como nosotros disfrutamos de la vuestra. Amén. Que las cosas que hemos estado compartiendo estos días nos hayan permitido crecer un poco más en el conocimiento y en las asignaciones que Dios nos ha permitido administrar. Como en la mañana el tiempo es acotado porque tenemos un segundo culto, ¿cierto? Quiero entrar rápidamente a ir cerrando todo lo que hemos estado hablando estos días. Comenzamos a hablar acerca de la fidelidad, de nuestra fidelidad. Comenzamos a hablar de la fidelidad de Dios. Y el día jueves tocamos el punto de la fidelidad de Dios a través de su palabra. Yo no sé cuántos de ustedes han comprobado la fidelidad de Dios a través de la palabra. Amén. Muchos de nosotros queremos encontrar la fidelidad de Dios de una manera que no sea tan traumática. Y la fidelidad de Dios, lamentablemente para nosotros los hijos de Dios, normalmente encontramos la mayor expresión de la fidelidad de Dios en situaciones traumáticas. Las situaciones traumáticas vienen a probar cuánto nosotros conocemos de la fidelidad de Dios, y esas situaciones traumáticas también dan a conocer cuánta fidelidad tenemos para con Dios también. Esto es algo que se va manifestando recíprocamente, ¿no? Aunque en verdad la fidelidad de Dios no es recíproca. Aunque usted no lo crea, la fidelidad de Dios no es recíproca. Porque la Biblia dice que Dios es fiel aunque nosotros permaneciéramos infieles. Qué extraño eso. Pero nosotros no. Para nosotros la fidelidad es recíproca. Si tú me eres fiel, yo te soy fiel. Si alguien me es infiel, esa persona va a estar muchas veces en problema con nosotros. Por eso hemos aprendido esta semana que la fidelidad de Dios es lo que va a definir
quiénes somos para Él y quiénes somos para el mundo. Cuando tomamos como referencia el capítulo 18 de Salmo, tomamos la referencia de un hombre que tiene autoridad para hablar de la fidelidad. David es un ejemplo de cómo nosotros debemos comportarnos ante los momentos de crisis, ante los momentos traumáticos, ante los momentos que nadie espera. Pero una de las cosas que yo he aprendido y una de las cosas que este año, estos últimos 3 años de pandemia, una de las frases que el Señor a mí me permitió darle constante seguimiento y constante repaso. Nosotros los seres humanos no somos de repasar muchas cosas porque somos personas que vamos viviendo el día a día, no nos detenemos muchas veces a las evaluaciones, somos personas, normalmente el ser humano sufre de una amnesia fatal, olvida de dónde Dios lo sacó, olvida de dónde Dios lo tomó, olvida quién era antes del Señor, olvida qué administraba lejos del Señor, lo que lo embargaba, lo que lo movía. Y una de las cosas que Dios a mí me ha permitido administrar este último tiempo es saber que yo debo siempre tomar en mi vida decisiones anticipadas. La fidelidad de Dios es una virtud anticipada de Él hacia nosotros. Dios siempre va a ser fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Su fidelidad es incuestionable, nadie la podría cuestionar definitivamente. Lo que nosotros debemos evaluar es si nuestra fidelidad está al nivel de lo que Él nos ha demostrado a nosotros. Si yo me puedo delante de Él medir, y cuando uso la palabra medir, estoy intentando transmitirte si tú en verdad has recibido ese impacto que la fidelidad de Dios debe provocar en nosotros. Porque si la palabra fidelidad es solamente un recurso intelectual, retórico, y es una riqueza que podemos usar verbalmente, pero no la podemos expresar en el accionar, en la vivencia diaria, entonces la fidelidad no ha logrado su objetivo. El objetivo de la fidelidad es transformarnos en la persona que Dios es, en la imagen de Cristo. Y eso nos va a costar la vida. Eso nos va a costar morir, eso nos va a costar no ser contemplativo con nuestras conductas. Eso nos va a contemplar no ser personas que conspiramos constantemente contra nosotros mismos. Personas que no vamos a tolerar ciertas conductas en nuestra intimidad porque sabemos que Dios conoce todo nuestro interior. Él sabe cómo piensa cada uno de nosotros. Él sabe cómo nos conducimos. Pero nosotros descansamos en que como nadie lo sabe y solamente Dios lo sabe, no lo cambiamos porque creemos que Dios tiene que soportar todas nuestras niñerías. Creemos que Dios tiene que sobrellevar todas nuestras debilidades. Creemos que Dios tiene que siempre estar allí para darle solución a esas incongruencias que manejamos muchas veces deliberadamente y no las queremos cambiar. Y como nadie se entera, Dios es el único que las administra, entonces abusamos de su fidelidad. Y yo he querido compartir esto de la fidelidad porque tiene que llegar el día en que la fidelidad de Dios sea honrada y no abusemos de su fidelidad. El ser humano tiene esa tendencia de abusar de la fidelidad de Dios, pero no honrarla. La fidelidad de Dios debe ser honrada, debe ser cuantificada, debe ser evaluada a la luz de todo lo que Él espera de nosotros. Yo soy una persona consciente, amado, de que Dios espera mucho de mí, mucho de mí. Alguien podría decir, pastor, ¿no será que usted se pasa de revolución en que cree que Dios espera mucho de usted? Dios espera mucho de mí. Porque si Dios tuvo la
Dios tuvo la generosidad y la valentía de enviar a su Hijo, y uso la palabra valentía, amado, solamente con la connotación de que nosotros los seres humanos somos personas que, a pesar de la generosidad que podamos experimentar a través de las personas, hoy vuelvo a usar la palabra, sufrimos de una amnesia tremenda. Nos olvidamos muy fácilmente de cuánto nos han favorecido, de cuántas personas Dios ha puesto en nuestro camino y nos ha favorecido. Por eso uso la palabra valiente para con Dios, porque Dios, al enviar a su Hijo, no solamente nos mostró su amor, nos mostró la valentía de saber que tenía esperanza, que nosotros íbamos a tornarnos hacia Él. Por eso recién cuando cantábamos acerca de la fidelidad de Dios, cantábamos de que Él es el Jireh, la provisión. Él es mucho más que el pan que tú tienes en tu día a día. Él es mucho más que el vestido, que el trabajo. Él en verdad vistió de la muerte de su Hijo, cubrió tu vergüenza, cubrió mi vergüenza. Y nosotros muchas veces no cuantificamos eso. Cuánta vergüenza nosotros cargábamos, cuánta vergüenza nosotros administrábamos. Lo más probable es que nuestros mundos sean mundos totalmente diferentes, y a veces nosotros nos medimos de cuán malo era uno y cuán malo era otro. Pero delante de Dios estábamos transversalmente todos alejados de Él. Por lo tanto, no importa cuánto pecado tú tenías y cuánto pecado yo tenía. A veces nos medimos desde esa perspectiva. Pero tú tienes que medirte desde la perspectiva de cuánta fidelidad Dios ha derramado sobre ti. Yo no sé si tú eres consciente de eso. No sé si nos detenemos muchas veces a pensar cuánta fidelidad Dios ha invertido en nosotros. Yo el día jueves hablaba acerca de que yo soy una persona que ya a la altura de mis años no me doy ninguna licencia, porque ya estoy en mis 60 años. Miguel, el día de ayer conversábamos acerca de que si un joven de 15, 18, 20 años se equivoca, lo más probable es que uno diga, bueno, se equivocó porque es un niño y un joven, pero un hombre de 60 años como nosotros no es permisible después de tanto aprendizaje. Yo todavía no llego a los 60, Miguel ya llegó y pasó y ahí. Pero estoy tratando de ser condescendiente con él. Un error a los 60 años, una niñería a los 60 años no es lo mismo que cuando tú lo ves en una persona de 15, 20 años, 25 años. No es admisible. Por lo tanto, yo quisiera comenzar el día de hoy donde quedé el día jueves. Estuvimos hablando acerca de David y tomamos el capítulo 18 del Salmo. Es un salmo muy hermoso que a mí me gusta mucho, porque este salmo tiene mucho contenido. Es un salmo de muchos textos que tiene. Este salmo tiene 50 textos. Solamente leímos algunos, pero tiene una riqueza incalculable. Tú puedes haber leído este salmo una y otra vez y no paras de aprender, no paras de sacar la riqueza que el salmista nos imparte en este salmo. Él dice, desde el 28 al 30, solamente leímos 3, que era el centro de lo que queríamos cerrar en la enseñanza que hemos estado hablando acerca de la fidelidad. Y él decía, tú encenderás mi lámpara. Jehová, mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. Y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Aunque tú no ves la palabra fidelidad explícitamente, estos textos hablan implícitamente de la fidelidad de Dios. La palabra fidelidad, al menos en estos 3 textos, no aparece. El que más usa la palabra fidelidad en la Biblia es David, el que más usa la palabra fidelidad. Y tú puedes ver ahí los 150 salmos, que al menos 90 salmos son de él. No todos los 150 salmos son de él, pero al menos 90 son casi de él. Tú puedes ver que
él en sus salmos continuamente usa la palabra fidelidad. Yo espero que tú te hayas sentido en alguna medida inspirado a que llegue el día en que tú vengas con tu fidelidad delante de Dios y no seas cuestionado. Tiene que llegar el día en que tú vengas con la integridad que Dios ha forjado en ti y no te sientas reprendido. Cuando hablo esto, amado, no estoy hablando desde la plataforma del perfeccionismo, porque nosotros somos personas que estamos creciendo todos los días. Estamos hablando desde la perspectiva de la honra. El perfeccionismo pareciera ser casi que es un esfuerzo humano, pero buscar la perfección por medio de la palabra de Dios es el camino que Dios nos ha dejado para poder agradarle a Él. Los lineamientos están claros, los planteamientos divinos son nítidos. La palabra de Dios es muy clara para llegar a esos niveles de gracia. Por lo tanto, aquí al menos en este salmo yo encuentro 4 cosas que son importantes, ¿no? En las cuales nos hemos enfocado. El día jueves nos enfocamos en 2 y quisiera enfocarme en 2 más y para cerrar en este día lo que hemos hablado acerca de la fidelidad. David dice que Él va a encender nuestra lámpara y que Jehová alumbrará las tinieblas. Dice, lo segundo es, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Acrisolada la palabra de Jehová. Cuando Él habla y dice, perfecto es su camino, allí hay mucho ingrediente y quisiera desarrollarlo en esta mañana para que tú veas que Dios contigo no improvisa, conmigo no improvisa. Él no nos mete en caminos donde no tiene la solución ya contemplada para ti. Él no te mete en un desafío donde no te haya dado los recursos para salir victorioso. Y Él termina diciendo en este texto, dice que acrisolada es la palabra de Jehová, escudo es esta palabra a los que en Él esperan. Yo no sé cuánto han sentido que la palabra de Dios es escudo. Yo no sé cuánto ustedes han dicho alguna vez, de pronto lo circunstancial es difícil, pero usted dice, no, Dios me dijo esto y esto va a pasar. Yo creo que esto va a pasar, ¿no? Yo creo que esto va a suceder. Dios lo dijo, Dios no miente, Dios es veraz, Dios es fiel, Dios es justo, Dios es mi Padre, yo soy su Hijo. Creo que todos esos ingredientes nos tienen que mostrar que tú y yo no estamos a la deriva aquí. No estamos a la deriva. Nosotros somos personas que estamos en un camino que Dios ya planificó y que Él contempló. Yo aprendo de David y aquí es donde quiero introducir esta frase, que es una frase que yo he acuñado estos últimos 3 años. Cuando David dice que perfecto es su camino, cuando él dice en cuanto a Dios, perfecto es su camino, si David dice que perfecto es su camino, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Porque cuando David habla de la perfección del camino del Señor, tiene que haber, Dios está esperando un feedback de nosotros, está esperando que le respondamos de una manera. ¿Cuál es tu expresión hacia Él? Yo he aprendido, amados, que delante del Señor nosotros tenemos que conducirnos con decisiones anticipadas. Tú no puedes tomar una decisión cuando enfrentas la situación. Tú debes ir adelantado a todo. Lo que Dios te haga vivir, tu decisión tiene que estar tomada. Tú nunca tomas una decisión cuando enfrentas la situación. Cuando tú enfrentas la situación, tú ya sabes, yo sé lo que tengo que hacer. Por eso el salmista decía, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Entonces, ¿qué es para ti que su camino sea perfecto? ¿Qué es para mí que su camino sea perfecto? Ninguno de nosotros creo que podría dudar de la fidelidad de Dios. Pero ¿por qué constantemente cuando vivimos situaciones que nos sobrepasan, lo primero que cuestionamos es su fidelidad? ¿Estará Dios conmigo? ¿Será que esto es de Dios? ¿Querrá Dios enseñarme a alguien algo a través de alguien, a través de algo? Cuando David dice, en cuanto a Dios perfecto es su camino, yo lo que entiendo que David está diciendo
con respecto a lo que Él exige y pide, yo no debo tener dudas. No debo hacer análisis. Porque en un camino que ha trazado Dios para ti y para mí, no se hacen análisis. Se evalúa cómo yo voy a enfrentar esos caminos. Para que Dios salga honrado. Muchos de nosotros a lo mejor vamos a enfrentar momentos donde Dios va a esperar a ver qué vamos a hacer nosotros en un momento difícil. El primer día jueves que comenzamos a hablar acerca de la fidelidad, yo hablé acerca de que Cristo, cuando, creo que lo toqué muy someramente, cuando Cristo es tentado por Satanás y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La pregunta es, ¿Dios le había dado el poder, la autoridad, la magnificencia para que Jesucristo convirtiera esas piedras en pan? No me cae la menor duda que tenía el poder de convertirlo en pan. Ahora, Satanás va a venir con esas mismas prerrogativas a nosotros, va a venir con esas mismas tentaciones. Él muchas veces nos va a poner en situaciones donde tú puedes hacer ciertas cosas, pero que lo más probable es que Dios no te las haya mandado a hacer. Estás siendo instigado a salirte del protocolo de Dios. Porque de que Jesús podía cambiar las piedras y convertirlas en pan, Él podía hacerlo. Por eso la frase de Satanás es muy hábil. Cuando Él le dice, si eres hijo de Dios, en el original, esa frase es, por cuanto eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. No era una pregunta, no era una consulta, no era una aseveración de decir, si eres hijo de Dios, haz esto. No era eso. Sino que en el original, en el griego, lo que Satanás está haciendo es, por cuanto, ya que tú eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Y Jesucristo obviamente le da esa rotunda respuesta, ¿no? No solo de pan vive el hombre. ¿Qué haces tú cuando tú estás en una situación como esa? ¿Qué haces tú cuando tú estás en una situación siendo tu fidelidad amenazada? Porque cuando Satanás quiere desviar y quiere que nosotros nos salgamos del camino y tomemos atajos e intersecciones, lo que Satanás está haciendo es que tú comiences a caminar en tu vida de acuerdo a tus opiniones, de acuerdo a tus deliberaciones, de acuerdo a tus razonamientos. Y David lo sabía muy bien, por eso él decía, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Y mire que la palabra perfecto aquí en hebreo es la palabra tamim. Tiene significados muy poderosos esta palabra, ¿no? Y yo quisiera darle los significados que son déjeme buscarlo aquí, quiero darle los significados que el Salmo en sí mismo contempla, pero también quiero darle la impresión que este texto tiene. Si usted es de las personas que anota, la palabra tamín tiene al menos 5 o 6 significados que son notables. Pero hay otros 2 que son la extensión final de este significado que a nosotros nos deben de proveer que en verdad Dios te está llevando por el camino que tú necesitas ser llevado. Tú y yo estamos transitando por donde Dios en verdad desea que caminemos. Si estás viviendo una situación crítica que se salió de tus manos, que se salió de tu control, ese es el lugar preciso por donde Dios quiere que tú camines. Nunca pienses de una manera diferente. Nunca cuestiones la fidelidad de Dios. La palabra también tiene al menos 4 o 5 significados que son notables. El primero es que significa entero. ¿Por qué significa entero? Si los caminos del Señor son perfectos y el primer significado es entero, es porque en ese lugar
tú no vas a necesitar nada. Estás enteramente cubierto. Sea lo que tú estés viviendo. Entonces el primer significado no tiene que ver con la palabra original de perfección, sino que tiene que ver con la palabra provisión. Estás entero en ese lugar. Cuando tú estás en un camino que no entiendes, pero en verdad que está difícil transitarlo, no te preocupes. Ahí está todo lo que tú necesitas para salir adelante. Y después vienen otros significados que significan integridad, verdad, sin defecto, perfecto, recto y sin tacha. Mira todo lo que significa la palabra perfecto. Entonces, cuando David está diciendo perfecto es tu camino, David está intentando transmitir que en ese camino David no va a vivir nada que manche, que le falte, un lugar donde pierda su integridad. Definitivamente no va a suceder nada de eso. Entonces mire todo el recurso que allí hay. Pero tiene, además de todos estos significados, tiene otros dos que son mucho más expresivos. Y es que también significa incontestable y significa libre de objeciones. Y esto fue extraordinario, porque cuando Dios a uno lo hace transitar un camino, lo primero que uno hace es tener objeciones de por qué tengo que caminar por allí. Y lo otro, incontestable, es que David está intentando transmitir: yo no voy a hacer ninguna deliberación por donde Dios me está llevando, ni voy a objetar vivir nada de lo que tengo que vivir. Eso significan estos dos textos. Entonces, mi amado, cuando tú ves que David aquí instala este pensamiento y esta manifestación y esta revelación que él declara al decir que es perfecto el camino, Dios nos está intentando transmitir algo. Si Dios a ti te ha puesto en un camino, estás en el lugar que debes y estoy en el lugar que debo. Dios nunca te va a llevar a un lugar donde tú puedas perecer o puedas ser destruido. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo habla? Y los apóstoles también consistentemente dicen que Dios no va a poner una carga sobre nosotros que no podamos llevar. Dios no va a poner nunca una carga. Por lo tanto, dependiendo de los lomos que tú tengas, es la carga que vas a llevar. El primer jueves estuvimos hablando acerca de José, estuvimos hablando de otros hombres de Dios que nos dieron una lección acreditada, admirable, inspiradora de cómo se deben caminar los caminos del Señor. Una cosa, amado, es andar en los caminos del Señor de manera precaria, de manera honrosa. Una cosa es caminar los caminos del Señor de la manera más destellante o de la manera más oscura. Eso lo vas a decidir tú y eso lo voy a decidir yo. Dios te ha dado, a ti y a mí nos ha dado todo para que nosotros caminemos de la manera más honrosa en los caminos del Señor. No hay forma de no vivir la vida como Dios quiere que la vivamos. Proverbios 17, capítulo 17, verso 3. Y quiero hacer esta comparación con esto. Quiero hacer un paralelismo. Porque en este Salmo 18 aparece esta frase que vamos a hablar aquí. Salomón dice que el crisol prueba la plata y la hornaza es para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Jehová prueba los corazones. En otro salmo, en el salmo anterior que leímos, la semana pasada, el Salmo 11:5, dijimos que Jehová prueba al justo. Si tú eres una persona que está en constante escrutinio de Dios, en constante evaluación, siéntete honrado porque Dios algo quiere de ti. Cuando tú estás siendo constantemente llevado por caminos donde la presión es inevitable, yo lo que he aprendido es que Dios a alguien está inspirando a través de mi camino por el cual estoy transitando. Muchos ojos pueden estar sobre ti,
mientras tú estás padeciendo, mientras tú estás esperando, mientras tú estás allí honrando que Dios muchas veces pueda estarte sometiendo a ciertos ambientes rigurosos, y de pronto mucha gente inspirada en ti está viendo a ver cómo tú respondes, cómo tú te conduces en esos ambientes. La palabra de Dios, amado, puede probar todas las cosas. Todas las cosas. Dios tiene el poder y tiene el deber y tiene la autoridad de probarnos a todos nosotros. Ninguno podría objetar ser probado. Ninguno podría venir delante del Señor y decir: Señor, por favor, no me pruebes. Tú llegaste a este camino y lo primero que Dios va a hacer es comenzar a hacer un duro trabajo de prueba, de capacitación, de equipamiento. La palabra de Dios puede probar todas las cosas, pero ella no necesita ser probada. Tú no necesitas probar la palabra de Dios. Y aún así, aunque la palabra de Dios no necesita ser probada, aún así Dios somete su palabra a la prueba del tiempo, para que el mundo observe y confirme que Él es fiel y verdadero en las cosas que nos ha prometido. ¿Te has dado cuenta que cuando la gente nos mira a nosotros y nos dice: oye, tú te pasas la vida esperando? Y tú tienes que decir: y el Dios en el cual espero no me fallará. Porque la gente a veces se burla de nosotros. No, tú vives esperando. Yo tengo familiares que se burlaron mucho de mí. Ahora la historia es otra. Ahora es otra la historia. Porque los que antes se burlaban, ahora te admiran. Aunque no lo dicen con sus palabras, sí te admiran en silencio, ¿o no? Claro, porque los que antes se burlaban y constantemente estaban sobre tu vida y diciéndote cosas, pero hoy que Dios ha hecho real las promesas en tu vida, ellos solamente te admiran y te admiran en silencio. La única vez, amado, que tácitamente y enfáticamente Dios somete su palabra a la prueba de los hombres es cuando Dios habla allí en Malaquías capítulo 3:10, cuando Él habla acerca de los diezmos. La palabra, allí Dios somete al escrutinio del mundo y de todos los que venían delante de Él. Ahí Dios les dice, ¿se acuerdan? Ese texto que leyó recién, o que lo parafraseó el pastor Miguel, cuando dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora. Ahí dice: probadme. Esa es la palabra probar. Enfáticamente es el único texto donde aparece en la Biblia donde Dios se somete a la prueba de las personas, se somete a la prueba de sus hijos. Por eso, cuando Dios nos prueba a nosotros, pero también Él se pone en el mismo lugar y Él nos dice: pruébenme. Este es en el único lugar. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y aquí la palabra en hebreo es la palabra basham, que significa, que tiene significado extraordinario. ¿Por qué Dios dice probadme? Porque esta palabra es muy amplia. Y la palabra basham significa investigar, distinguir, escudriñar, examinar, ablementear, que tiene que ver con el crisol, poner a prueba. Todos esos significados tiene la palabra probar. Cuando Él dice probadme, lo que Dios está diciendo es: distingan entre aquel que viene delante de mí con sus diezmos, con su ofrenda, y distingan a otro que no lo hace. Eso es lo que Dios está diciendo. Hagan esa distinción. Escudriñen. Vean si alguien que ha venido en esta calidad de vida y de conducta delante de mí, escudriñen. Vean si hay alguien al cual yo lo haya defraudado. Examinen. Examinen en medio, porque esto es lo que quiere decir el profeta. Examinen en la nación a quien yo le he exigido y no le he sido fiel. Entonces, lo primero que
este vocablo significa es investiguen. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios te da anchas a ti y a mí para ver, pruébame. Anda, pregunta, ve, muévete en medio de la nación. Investígame. Te doy la libertad de que investigues en medio de mi pueblo y ve si hay alguien al cual yo le haya defraudado. Dime si eso no es poderoso. Porque si tú me preguntas a mí, amado, si tú me preguntas a mí, Dios a mí me llevó, junto a mi esposo y junto a nuestros hijos, Dios nos llevó al límite, así, nos llevó al límite del precipicio. Y no salí defraudado. Bueno, por eso ustedes me ven aquí hoy día, ¿no? Soy un hombre feliz, soy un hombre que puede cantar las fidelidades de Dios y estoy trabajando para algún día cantarle mis fidelidades a Él. ¿Se acuerdan que enseñamos eso el otro día? Tiene que llegar el día en que tú le cantes tus fidelidades al Señor. Que tu vocablo no solamente tenga la fidelidad de Dios, porque cantar la fidelidad de Dios, podríamos decir que ni tú ni yo podríamos reservarnos cantar la fidelidad de Dios. El tema es que tenemos que cantar nuestras fidelidades hacia Él. Y eso nos va a demandar algo de trabajo, mi amado. En este texto, amado, entonces, se usa el principio, en este texto de Malaquías capítulo 3, verso 10, se usa el principio examinador, que en el Salmo 18 también Dios, a través del salmista, también usa. En el Salmo 18, más abajo está el texto y lo vamos a leer. Usa la palabra acrisolada, porque la palabra probadme es la palabra acrisolar. Por eso significa ablementear. Y usted sabe que esa palabra se usa para los metales, para el oro, para la plata, para ese tipo de metales, para ese tipo de elementos. Por lo tanto, tú y yo, nosotros para Dios somos piedras preciosas. Porque la palabra de Dios dice que Dios edifica su casa con piedras preciosas. Tú eres una piedra viva. Yo soy una piedra viva. Somos piedras vivas. Edificamos la casa del Señor como piedras vivas. Así que Dios está a ti y a mí constantemente ablementeando nuestra vida. A ver tu pureza. A ver la pureza tuya. Cada vez que tú eres sometido a una situación crítica, es Dios probando la calidad del metal que tú eres. Probando tu fidelidad, probando mi fidelidad. Dios, amado, no necesita ponerse a prueba. Eso tú lo debes saber. Dios no necesita ponerse a prueba. Pero como está bregando con los hijos de Adán, nosotros somos los hijos de Adán, de allá venimos, debe de tiempo en tiempo purgar y limpiar los lastres de las dudas que nos van quedando, conductas residuales que de tiempo en tiempo se muestran y son descubiertas para ser expulsadas de nuestra presente manera de vivir. Cada vez que tú eres sometido a una prueba de lo que tú representas, del metal que tú representas, de la piedra que tú representas, en ese fuego de prueba, Dios saca una borra, un lastre. Y cuando tú estás en lo caliente de la prueba, se provoca una mugre arriba. Y uno podría decir, Dios mío, yo creí que ya estaba impecable, yo creí que estaba limpio. No, los sometimientos a prueba van mostrando. Pero al momento de sacar esa impureza, emerge la belleza también. Así que ¿cuántos quieren seguir siendo probados? Ese amén sale muy, muy débil, ese amén, ¿no? Pero si yo le dijera a ustedes, ¿cuántos quieren las bendiciones de Dios? Amén, todos las quieren. Pero las bendiciones y las provisiones y las manifestaciones de Dios les precede un momento difícil. Les precede un momento difícil. Me quedan 6 minutos, ¿cierto? ¿Sí? Ok. Quedemos en 10. Voy a tratar de irme rápido aquí. Cuando alguien, amados, cuando alguien quiere poner a prueba a Dios, estás en el legítimo derecho de ponerlo a prueba. Pero si lo pones a prueba y conoces su fidelidad, estás endeudado de por vida de que no vas a poder serle infiel.
Por eso someter a prueba a Dios es un derecho nuestro, sí, porque Él lo dice, pruébeme, ok. Pero una vez que tú investigues, ya no tienes razón para ser infiel. No tienes razón para dudar de Él y no tienes razón para no someterte a su fidelidad. Entonces, cuando alguien, en el sentido más estricto de lo que la palabra de Dios es, cuando alguien ama la verdad desde esta perspectiva, cuando alguien está en la verdad, vive en la verdad, no rehúsa ser medido. Como la verdad es un derivado de fidelidad, y fidelidad es un derivado de fe, y fe es un derivado de obediencia, y así sucesivamente. Esos son los nexos de la palabra más, una de las palabras más hermosas que debemos siempre acuñar en nuestro corazón, que es la gratitud. De la gratitud se desprenden todas estas cosas. Cuando una persona vive en estos tres ambientes, no esquiva, no rehúsa ser medido, no rehúsa ser evaluado, ni probado, ni siquiera juzgado. Porque vive en un ambiente de rectitud que es la verdad. Porque vive en el lugar donde Dios habita, en la atmósfera donde Él se mueve, donde todas las cosas quedan descubiertas. Y si nosotros somos personas que vivimos en verdad, no tememos exponernos a ese lugar. Al contrario, agradecemos exponernos en ese lugar, porque es el único lugar donde Dios va a poder evidenciar aquellas cosas que nosotros no conocemos de nosotros. Por eso el salmista declaraba y decía, yo me voy a exponer a tu palabra, yo me voy a exponer a tu, alumbra mis ojos, alumbra, enciende mi lámpara. Por toda la Biblia, amado, por toda la Biblia están los ejemplos acerca de que Dios no teme ser probado. Aunque Él no necesita ser probado, Él somete su carácter, su divinidad al hombre para que éste le pruebe. Y mira lo que dice Hebreos capítulo 3, verso 8 al 10, para que nosotros confirmemos esto. Él dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Porque a veces nuestra infidelidad es una provocación a la fidelidad de Dios. Como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, una vez más usa la palabra allí, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Amado, Dios destinó para que su pueblo durante 40 años lo evaluara, lo probara, lo investigara, y aunque sometió su carácter a esa prueba, ese pueblo nunca entendió. Amado, ¿tú sabes lo que significa que a uno lo prueben durante 40 años? Es como si una esposa, después de 40 años de casado, le dijera a su esposo, ¿me amas? A lo mejor un esposo le podría decir, 40 años no te bastan, de que todavía estoy al lado tuyo, te amo. Pero Dios aquí, ¿qué es lo que Él me muestra? Amado, que la fidelidad de Dios, y eso es lo que quiero que usted rescate de todos estos mensajes, es que la fidelidad de Dios, mientras es probada una y otra vez, hay un hasta para Dios también. Hasta que Dios los hizo morir en el desierto. Porque en medio de la grandeza de su fidelidad, en medio de los prodigios, en medio de los milagros, en medio de los portentos, en medio de la nube de día, del fuego, de la columna de noche, estos ingratos desconfiaron de la fidelidad de Dios. ¿Qué es lo que quiero mostrarte, amado? Que si Dios tuvo este carácter para sobrellevar una nación, sobrellevar a su pueblo, aquel pueblo por el cual forjó personas, amado. Mira, muchas veces nosotros no entendemos cuánto Dios tiene que trabajar para que su fidelidad sea manifestada. A veces nosotros somos tan ingratos, amado.
Porque no entendemos que Dios, para salvarte a ti y para salvarme a mí, tuvo que forjar un hombre para poder llevarte el mensaje con pureza. Tuvo que forjar un hombre para poder llevarte un mensaje de liberación. Porque, amado, tú no me vas a decir que tú ignoras que Moisés estuvo 40 años en el palacio, después tuvo 40 años en el desierto y después 40 años para sacar a la nación del lugar de su esclavitud. Tú estás viendo un hombre, amado, que fue forjado. Hebreos dice que Moisés renunció a llamarse hijo de la hija de Faraón por los vituperios de Cristo. Cuando tú ves ese enfoque, tú te estás dando cuenta que Moisés no fue una elección fácil. Él miró lo que tenía en Egipto y él dijo: tengo un desierto al cual tengo que ir a ser forjado y probado, porque Hebreo nos entrega una dirección que Éxodo no nos muestra. No nos muestra el trato de Moisés. Pero tú ves allí cómo un hombre que fue construido en la formación egipcia, Dios tiene que usar 40 años para desmantelar todo lo que Egipto inculcó en él. Y de pronto viene Israel, ve a Moisés, pero ve un hombre libertador, no ve un hombre tratado, no ve un hombre forjado, no ve un hombre al cual Dios talló en su corazón día tras día, desconstruyendo para construir. ¿Por qué tú crees, amado, que yo amo tanto al Padre espiritual que Dios puso en mi camino? Y lo declaro públicamente. ¿Sabes para qué lo declaro? Para que toda perversidad satánica que quiera cuestionar la primogenitura que yo tengo con ese Padre sea disipada en el nombre de Jesucristo. Porque el día que tú y yo seamos dañados con esa oscuridad perversa de desmarcarnos, de desprendernos de los padres que Dios ha puesto en nuestro camino, nos va a suceder lo mismo que Israel. Teniendo un padre, no vamos a entrar jamás en el reposo de Dios. Porque Israel no entró en el reposo de Dios, no tan solamente porque no reconoció a Dios, sino que no reconoció que Dios forjó a un hombre para llevarlos a una tierra que producía leche y miel. Toda la vida lo cuestionaron. ¿Tú sabes lo que significa un liderazgo cuestionado toda la vida? Por eso la fidelidad es una virtud que no muchos pueden abrazar y que no muchos pueden decir: Dios mío, qué bueno que estoy allí, Padre. Qué bueno que estoy siendo forjado en la fidelidad. ¿Por qué tú crees que David decía: perfecto, es su camino? Porque si hay alguien que pasó caminos dolorosos y tuvo tratos dolorosos, fue David. Fue David. Y para ir finalizando, la pregunta es: ¿cómo está siendo tu desenvolver en la vida en Cristo? Pablo dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Tú puedes escrutar tu corazón y decir: Señor, gracias porque he aprendido de la fidelidad, porque cuando me amenazó la orfandad, yo entendí que tú eras el único Padre al cual yo podía acceder. Yo recuerdo que cuando yo abracé el ministerio, tengo un hermano que es empresario muy exitoso en mi familia. Y él me dijo, ¿pero para qué vas a trabajar allí? ¿De qué vas a vivir? Me dice. Y yo tenía 4 hijos, amado. Recién el primer hijo iba entrando a la universidad. Me dijo: ¿para qué vas? Vente a trabajar conmigo, me dice. Él mostrándose como el Salvador, como la provisión, que su recurso era suficiente para sacarme adelante a mí y a mis hijos. Yo le dije: no, yo ya tomé una decisión y esta decisión es sin vuelta atrás. Esta es una decisión irrevocable. Voy a vivir lo que tenga que vivir y voy a ver el Dios al cual yo sirvo.
Amado, tú y yo vamos a ser llevados a encrucijadas que no van a ser fáciles. La fidelidad va a ser probada como el crisol prueba la plata y prueba el oro. La Biblia dice que el crisol, para probar la plata tiene que ser sometida 7 veces al crisol. Ese es el máximo. Ese es el máximo que tú lo puedes probar. A la 7ª vez la plata está bellísima, resplandeciente, refulgente. Ahí uno entiende por qué la plata es sometida a esos niveles de presión. Tú estás siendo probado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comienza a contar. El principio bíblico es que el número 7 es perfección, es plenitud. Ahora, si tú no aprendiste a la 7ª, yo no sé cuántas veces tendrá que probarte el Señor, pero al menos a la 7ª alguien tiene que aprender. Si la plata que es un metal muerto, que solamente destella, que no puede ser usado como somos usados tú y yo. Dios va a probar tu vida como prueba la plata. Y la Biblia dice también que el justo cae 7 veces. Y aún así Jehová lo levanta. Por lo tanto, cuando la Biblia habla de que el justo es sometido 7 veces a pruebas y puede tropezar y se levanta nuevamente, bueno, una y otra vez hasta ser perfeccionado y se saque lo mejor de su valor, de su ley. Porque tú tienes una ley. ¿Cuántas veces tendrá Dios que someterte a ti? Yo no lo sé. Y Proverbios 24:16 dice que Jehová puede ver caer al justo 7 veces, pero aún así Él lo va a levantar. Yo, amado, yo perdí la cuenta de cuántas veces me caí. Lo más probable es que si le pregunto a mi esposa, las tiene contadas, ¿no? Usted sabe que las esposas todo lo cuentan. Lo más probable es que ella sepa cuántas veces yo me caí. Y en todas esas caídas ella fue fiel. Yo puedo decir que tengo una esposa muy fiel en cuanto a eso. Que ante todas mis caídas, ella se mantuvo fiel. Por eso la iglesia es llamada a ser una iglesia, como una mujer es llamada a ser una iglesia fiel. Aunque nosotros tenemos un esposo que jamás falló. Jesucristo nunca ha fallado. Amén. Esa es la fidelidad que nos inspira. Entonces, ciertamente, amado, que cada uno de nosotros vamos a ser llevados a este lugar. Y voy a leer el Salmo completo. No completo, voy a leer el Salmo del 1 al 6. El Salmo 12 del 1 al 6, que fue uno de los primeros que leímos para entender por qué Dios nos lleva a ciertos lugares para probarnos. El primer día hablamos de este salmo, cuando el salmista alarmado preguntaba y decía: salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Hablan mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros, con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros. Y la lengua que habla jactanciosamente, a los que han dicho: por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos. Ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ello suspira. Mira la expresión tan hermosa. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. Dios somete al hombre a la purificación 7 veces y Dios somete su palabra 7 veces también. Listo, somételo. Somételo, porque Dios a ti, amado, no te exige nada que Él primero no haya cumplido. Cuando Dios a ti te somete a las pruebas de su escrutinio, de la fidelidad que tú le debes, Él fue sometido primero. Nosotros sometimos a Dios primero. Por eso cuando nosotros leemos allí en Moisés, cuando Él dice, 40 años me probaron, Dios te tiene que decir a ti, no me vengas, ¿qué significa probar? Ustedes me han probado a mí primero.
Y yo les he demostrado que soy fiel. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amado, lo que tú vivas, la fidelidad es la que te va a hacer llegar al lugar que Él tiene preparado para ti. Y esto se los dejo solamente como un detalle. Voy a usar los últimos 2 minutos, que le pedí 5. Le pedí 6 minutos, me queda 1 y medio. Yo tengo 42, 43, 44 años ya casi en el Evangelio. Dios a mí, amado, no me debe nada. Yo le debo todo. Hay algunas personas que se conducen con Dios como si Dios les debiera algo. A mí Dios no me debe nada. Y hay que ver que hemos vivido cosas con mi esposa, con nuestros hijos, hemos vivido situaciones muy críticas. Pero aún en esos instantes decidimos en nuestro corazón que Dios ya nos había dado todo, que no nos debía nada. Amado, si tú te conduces de esa manera, déjame decirte que la fidelidad te va a estar abrazando. La fidelidad te va a estar cubriendo. La fidelidad te va a estar inmunizando. La fidelidad te va a hacer transitar en un ambiente donde serás intocable, serás inexpugnable, serás indestructible. Porque según el sacerdocio de Melquisedec, nosotros hemos sido llamados a una vida indestructible. Pongámonos en pie en esta mañana, amados. Dale un aplauso al Señor si tú tienes que alabarlo a Él. Amado, has sido llamado a una vida indestructible por medio del ejemplo de fidelidad de nuestro Señor. Padre, en esta mañana yo te doy gracias junto a tu pueblo, Señor. ¿Quién de nosotros aquí podría alzar su voz y decir que tú le debes algo? Somos nosotros los que te debemos, Señor. Somos nosotros los que estamos en deuda. Te pedimos en esta hora, Señor, que reciba nuestra alabanza y nuestra adoración. Señor, recibe todo lo que hoy somos para poder llegar a ser lo que tú has destinado que seamos. Señor, queremos ser luz en medio de un mundo que está en oscuridad. Queremos ser fieles en medio de un mundo desleal e infiel, Señor. Ayúdanos a sobrellevar todo escenario que sea crítico. Ayúdanos a darte la mayor de las representaciones en los escenarios más tormentosos. Padre, en los escenarios más turbulentos, en los escenarios más críticos, Señor, ayúdanos a prestigiar tu nombre, Señor. Ayúdanos a prestigiar tu fidelidad. Ayúdanos, Señor, a no negociar nuestra fidelidad porque un día faltó algo, porque un día vivimos algo inesperado, porque un día nos asaltó una situación extrema, porque un día alguien nos traicionó, porque un día algo no sucedió como nosotros lo planificamos. Señor, ayúdanos a prestigiar tu nombre. Porque si la fidelidad que los hombres de Dios te mostraron les pudieron, Señor, permitir terminar la carrera, Señor, y la terminaron con el más alto estándar de honra y de honor, que para eso tú lo dejaste escrito ahí, Señor, permítenos terminar nuestra carrera con honor, con gloria y con alabanza a tu nombre. Señor, que el testimonio que dejemos en cualquier lugar donde tú nos lleves sea un testimonio que prestigie y alabe tu nombre. Y que nosotros seamos esos instrumentos de los cuales se declare, como tú declaraste de Natanael: he aquí un verdadero israelita. He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y si no hay engaño, es porque fue fiel. Señor, ayúdanos a ser fieles a la asignación que tú nos diste. Gracias, Padre, te damos en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Amén. Amado, Dios te bendiga en esta mañana. Amén.